La pradera de Comanche Flats no era un lugar que perdonara errores. El viento llegaba del norte sin anuncio y sin compasión, doblando los pastos secos como si quisiera arrancarlos de raíz. Los álamos que bordeaban el arroyo salado crecían torcidos hacia el este, empujados por décadas de ese viento, como si señalaran permanentemente hacia alguna dirección que sólo ellos conocían. A 4 millas de distancia, el campanario blanco de Hardwick era la única vertical en un mundo horizontal, y en el camino de tierra que unía ambos puntos, una mujer caminaba sola con una bolsa de lona y una mula flaca. Esa mujer era Consuelo Herrera. Tenía 31 años, manos callosas de lavar ropa ajena, y en el bolsillo derecho de su delantal 5 monedas de plata. Cuéntanos aquí abajo, en los comentarios, desde qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like y vamos con la historia. Era el 14 de septiembre de 1891 y Consuelo Herrera llevaba exactamente 11 días siendo viuda. Su marido, Aurelio Herrera, había muerto sin un centavo a su nombre, a pesar de haber trabajado 16 horas diarias durante 4 años seguidos. No había muerto de enfermedad ni de accidente. Había muerto de vergüenza y de engaño, que en la pradera de Oklahoma eran formas de muerte tan reales como cualquier bala. Aurelio había firmado un contrato con la Asociación de Productores del Condado de Hardwick el año anterior, un acuerdo para vender su cosecha de trigo a precio fijo a través de los hilos de almacenamiento de la asociación. Le habían explicado los términos con palabras amables en una oficina con cortinas de terciopelo. Le habían servido café. Le habían dado la mano. Llen ese documento de 4 páginas, lleno de cláusulas en letra pequeña. Aurelio Herrera había firmado la cesión de toda deuda futura de la operación, lo cual significaba que cuando la asociación declaró pérdidas ficticias al final de la temporada, Aurelio no solo no recibió nada por su cosecha, quedó debiendo 240 Dales que no tenía y que nunca tendría. Pasó 3 meses intentando negociar. Fue a la oficina del condado, fue al banco, fue donde el abogado de nombre Prescott, que le dijo que el contrato era válido y que el mejor consejo era pagar lo antes posible. Fue donde el sheriff Moore, que escuchó en silencio, asintió y no hizo nada. Mañana de agosto, Consuelo encontró a Aurelio sentado a la mesa de la cocina mirando la pared. Lo encontró igual al día siguiente y al otro. El médico del pueblo dijo que era agotamiento nervioso. 3 semanas después, Aurelio Herrera amaneció frío en su cama con el corazón parado a los 34 años, sin deuda saldada y sin cosecha vendida. La Asociación de Productores del Condado de Hardwick no tardó en presentarse. Un hombre de nombre Clyde Beaumont, con sombrero limpio y botas sin polvo, llegó a la granja 4 días después del entierro con un documento firmado por un juez del condado. La granja, los aperos, el granero, los 2 caballos y la mula, excepto la mula, vieja que Consuelo había traído de casa de su madre, eran ahora propiedad de la asociación en concepto de pago parcial de la deuda.
Consuelo tendría 72 horas para recoger sus pertenencias personales. Sus suegros, los padres de Aurelio, vivían en Hardwick. Consuelo fue a verlos al día siguiente del desalojo. Don Eutimio Herrera la recibió en la puerta y le dijo, sin entrar en su propia casa, que ya tenían bastante con sus propios problemas, que Aurelio había sido siempre irresponsable, que una mujer sin hijos ni tierras debería volver con su familia. La suegra no salió a la puerta. Consuelo escuchó a don Eutimio hasta que terminó, dio media vuelta y no volvió. En Hardwick no había trabajo para mujeres solas, salvo en la lavandería de la señora Kowalski, que ya tenía 3 empleadas, o en el salón de Cutter Street, que era otro tipo de trabajo. Consuelo lavó ropa durante una semana por 4 centavos la pieza. Durmió en el pajar detrás de la iglesia metodista con permiso del reverendo Caleb Morse, un hombre viejo y callado, que le dejaba un plato de frijoles cada noche sin hacer preguntas. Las mujeres del pueblo la miraban con esa mezcla de lástima y distancia que se reserva para los que han caído demasiado cerca como para no resultar incómodos. Consuelo Herrera era hija de inmigrantes mexicanos que habían llegado al territorio de Oklahoma en 1873 sin más que una carreta y la determinación de Vinnie quedarse. Sus padres habían muerto de tifus cuando ella tenía 12 años. La habían criado unos vecinos anglosajones de nombre Briggs, que la trataron con corrección y sin afecto. Había aprendido a no depender de nadie. Había aprendido que la amabilidad de Teshentokiai, los extraños, tenía precio, y había aprendido sobre todo que una mujer sola en la pradera era invisible hasta que dejaba de serlo y que dejar de serlo costaba caro. El 7º día en Hardwick, el reverendo Morse llegó al pajar con el plato de frijoles y algo más, una hoja de papel doblada en 4. Era un aviso escrito a mano que alguien había clavado en el tablón de la iglesia semanas atrás, y que él había guardado sin saber bien por qué. Se vende propiedad en Seco Creek Road, 4 millas al norte de Hardwick. Construcción de madera pozo, tosacresado, estado deteriorado, precio Gilles, o mejor oferta. Ver a Owen Briggs en el molino. El reverendo Morse no dijo nada, solo dejó el papel junto a los frijoles. Consuelo lo leyó 2 veces. Miró sus 5 monedas de plata sobre la manta de su cama provisional. Las contó. Eran exactamente. Fue al molino al día siguiente. Owen Briggs, sin relación con los Briggs que la habían criado. Era un hombre de 60 años con artritis en las manos y prisa por irse a vivir con su hija en Tulsa. La propiedad llevaba 3 años abandonada. El techo de la sección trasera se había hundido parcialmente. Había una filtración en la pared norte. El pozo funcionaba. Firmó el papel de venta en 2 minutos. Tomó las 5 monedas sin contarlas y dio la mano a Consuelo como si la transacción fuera tan ordinaria como comprar harina. Lo que Consuelo no sabía todavía era Quinn, esa propiedad deteriorada a 4 millas de Hardwick. Alguien había escondido algo que podría destruir a los hombres más poderosos del condado, y que esos hombres ya lo sabían. La mula se llamaba Cenizai, caminaba sin prisa.
El viento del norte seguía doblando los pastos. El campanario de Hardwick fue haciéndose más pequeño detrás de ella. Consuelo Herrera miraba hacia adelante a la línea donde la pradera se encontraba con el cielo y sentía algo que no era exactamente esperanza, pero que tampoco era resignación. Era algo más parecido a la concentración de alguien que sabe que no puede permitirse el lujo de equivocarse. El sol estaba alto cuando Consuelo vio la cabaña por primera vez. Estaba al final de un camino de tierra que se bifurcaba desde Pico Creek Road, junto a un sauce llorón, cuyas ramas tocaban el suelo. La propiedad quedaba ligeramente hundida respecto al nivel de la pradera, rodeada por 2 amos muertos y una cercade, madera que había perdido la mitad de sus tablas. La cabaña en sí era pequeña. 2 habitaciones visibles desde afuera, paredes de troncos horizontales con brea endurecida entre las juntas, un porche delantero con una viga caída en el extremo derecho, y una ventana con los cristales rotos, cubiertos por telá de saco desde adentro. No era un hogar, era el esqueleto de uno. Consuelo ató a ceniza al álamo menos muerto y caminó despacio alrededor del perímetro antes de acercarse. El pasto crecido llegaba a sus rodillas. Había restos de un corral detrás, postes quemados que alguien había incendiado hacía tiempo. El pozo estaba a unos 20 pasos al este, con una boca de piedra intacta y una polea oxidada de la que colgaba una cuerda que todavía parecía resistente. Tiró de la cuerda y escuchó agua abajo. Bueno, el agua era lo primero. Empujó la puerta de la cabaña con el hombro. La madera se dio con un crujido húmedo. Adentro olía a tierra mojada, madera vieja y algo más difícil de identificar. Algo entre hierro y ceniza fría. La luz entraba por los huecos de las telas que cubrían las ventanas en franjas polvorientas. Consuelo esperó hasta que sus ojos se acostumbraron. La habitación principal tenía una mesa de madera tosca con una pata rota sostenida por un ladrillo, 2 sillas sin respaldo, una chimenea de piedra con ceniza antigua y una repisa donde alguien había dejado una lata de conservas vacía y un frasco de vidrio con un botón adentro. En el suelo, junto a la pared norte, donde la filtración había dejado una mancha oscura de moho, había una cobija enrollada que no tocó todavía. La habitación trasera, la que tenía el techo parcialmente hundido, solo la mitad servía. El lado izquierdo con el techo intacto y el lado derecho abierto al cielo. Ahí estaba lo que quedaba de una cama de madera deshecha con el colchón de paja podrido. Pasó 1 hora inspeccionando, midiendo con la vista, anotando mentalmente. La chimenea tiraba. Bien, lo verificó con una astilla de pino que encontró en el suelo. El piso era de madera maciza. Algunas tablas sueltas, pero sin rotura completa. La pared norte tenía problemas, pero las otras 3 eran sólidas. El techo de la habitación principal estaba entero. Era reparable. Todo era reparable si se trabajaba en el orden correcto. Sacó la cobija enrollada con un palo para no tocarla hasta verificar que no había nidos adentro. No había. La extendió en el porche al sol.
Volvió adentro y comenzó a limpiar, con las manos lo que podía, amontonando basura vieja en el porche para quemarla después. Encontró debajo de la mesa un cuchillo de cocina oxidado, pero con filo que guardó. Encontró entre las cenizas de la chimenea un pedazo de metal doblado que resultó ser la mitad de una bisagra, y en la repisa, detrás de la lata vacía, encontró algo que la detuvo. Era un rifle apoyado horizontalmente contra la pared del fondo detrás de la repisa, parcialmente cubierto por una tabla suelta. Un Winchester modelo 1873 con la madera del guardamano, rayada y el cañón, con una capa fina de óxido superficial. Lo levantó, con cuidado, revisó el mecanismo. La acción se trababa un poco, pero no estaba bloqueada. Abrió la recámara vacía, revisó si había municiones cerca, y encontró en una caja de madera, debajo de la repisa, 17 cartuchos del calibre correcto, envueltos en un trapo de cuero. Le habían enseñado a disparar con rifle a los 13 años, cuando vivía con los Briggs y había coyotes que llegaban al gallinero. No era experta, pero sabía. Pasó el resto de la tarde estableciendo lo básico. Cubrió la ventana rota con la tela de la cobija vieja. Reparó provisionalmente la viga caída del porche con una rama gruesa como puntal. Subió al techo de la habitación trasera con dificultad y verificó que la viga maestra estaba intacta. El hundimiento era de los tirantes secundarios, manejable con madera nueva, si conseguía madera. Sacó agua del pozo. Cocinó en la chimenea los últimos frijoles secos que traía en su bolsa con agua y la única olla que había encontrado en la cabaña de hierro negro y sin tapa. Al anochecer comió sentada en el porche mirando la pradera. El cielo se puso naranja, luego rojo, luego morado. Las luciérnagas comenzaron a aparecer junto al sauce. Ceniza comía pasto en silencio. Consuelo pensó en Aurelio, no con llanto, que ya no le quedaba por ahora, sino con una especie de contabilidad fría del daño. 4 años de trabajo, una firma en un papel, una deuda inventada, un hombre muerto de vergüenza a los 34 años y los mismos hombres que lo habían arruinado seguían con sus oficinas de terciopelo y sus sombreros limpios y sus apretones de mano. Pensó también en que mañana tendría que empezar a pensar en invierno, que llegaría en 10 semanas, en comida, en leña, en cómo hacer que gastados rindieran lo suficiente para sobrevivir en una cabaña con filtración en la pared norte. No escuchó los caballos hasta que estaban a menos de media milla. 3 jinetes. El sonido de los cascos sobre tierra seca era inconfundible, incluso en la distancia. Consuelo entró a la cabaña sin apresurarse, pero sin perder tiempo. Tomó el Winchester, puso los 17 cartuchos en el bolsillo del delantal, cargó el rifle con 2 cartuchos, apagó el fuego de la chimenea, volcando la olla de frijoles sobre las brasas, lo cual llenó la habitación de vapor por un momento, pero dejó todo a oscuras. Los caballos pararon a unos 100 pasos. Hubo un silencio de varios segundos. «Oigan», dijo una voz masculina, con tono de quien está acostumbrado a que le hagan caso. «Sé que hay alguien ahí. Vi el humo antes». Consuelo no respondió.
Se colocó junto a la ventana sin asomarse en el ángulo muerto del marco. «Esta propiedad es de la Asociación de Productores», siguió la voz. «Owen Brixno tenía derecho a venderla. Tienen que salir». Eran mentira en dos niveles simultáneos. El papel de venta era válido y el tono de quien dice «tienen que salir a alguien que vio el humo» de una chimenea no es el de quien viene a resolver una disputa legal. Era el tono de quien viene a intimidar. «Voy a contar hasta 10», dijo la voz. Consuelo quitó el seguro del Winchester con el pulgar. El clic en el silencio de la cabaña fue perfectamente audible solo para ella. Cuando llegaron a 6, disparó a través de la pared norte, por encima de donde calculaba que estaban los caballos, hacia el cielo. El sonido fue brutal dentro de la cabaña. Afuera hubo un grito corto, luego relincho de caballos asustados, luego el sonido de cascos que se alejaban rápido. Recargó el cartucho gastado. Se sentó en el suelo con la espalda contra la pared de la chimenea, el rifle en el regazo y esperó. Los jinetes no volvieron esa noche. Amaneció con niebla baja y el sonido de las aves del pasto. Consuelo salió al porche al amanecer con el rifle, inspeccionó el perímetro y encontró lo que esperaba. 3 sets de huellas de caballo que llegaban hasta unos 80 pasos de la cabaña y luego daban media vuelta. Había también colillas de cigarros en la tierra, lo cual significaba que los hombres habían esperado un rato antes de irse. Y una cosa más, un papel doblado clavado con un cuchillo en el tronco del álamo, menos muerto, a la entrada del camino. Lo tomó y lo leyó. Decía última advertencia. Váyase antes del domingo. Era miércoles, le daban 4 días. Dobló el papel y lo guardó en el bolsillo. Luego fue a darle agua a ceniza y comenzó su segundo día. En los días siguientes estableció rutinas de supervivencia que habría parecido imposibles 3 semanas antes. Aprendió a sacar agua sin desperdiciar ni una gota, usando el cubo exacto que necesitaba cada vez. Reparó la filtración de la pared norte, con una mezcla de barro paja y ceniza que había visto hacer a su madre cuando era niña, cubriendo la superficie con una tabla plana hasta que secara. Consiguió leña cortando los álamos muertos, con el hacha oxidada que encontró en el corral, afilando el filo contra la piedra del pozo, hasta que volvió a cortar. Puso trampas para conejos con alambre que encontró enredado en la cerca caída. En el tercer día, 2 conejos. El rifle lo disparó cada mañana contra el tronco del álamo caído, un cartucho diario, hasta que la trabazón del mecanismo desapareció y el Winchester respondía limpio y seguro. Le quedaban 14 cartuchos. En el 4.º día empezó a explorar la propiedad con más sistematismo. La cabaña misma la conocía ya cada centímetro. El terreno circundante lo recorrió en cuadrículas, trabajando desde James el edificio hacia afuera. Encontró los restos de un jardín de vegetales cerca del pozo, la tierra todavía más suelta que el resto, fácil de recuperar. Encontró también detrás del corral quemado un poste de madera enterrado con una placa de metal oxidada. Lote 14B, Condado de Harwich. Registrado a nombre de Thomas Elgin. 1883. Thomas Elgin. No Briggs. No la asociación.
alguien diferente. Fue en el quinto día cuando encontró el compartimento. Estaba buscando el origen de la filtración desde adentro, levantando tablas del piso cerca de la pared nortecón, el cuchillo de cocina a modo de palanca. Cuando la cuarta tabla que levantó reveló no tierra compacta debajo, sino un espacio hueco de aproximadamente medio metro de profundidad y 1 metro de largo. Adentro, envuelto en una lona de cuero engrasadey, atada con cuerda, había un bulto del tamaño de una caja de sombreros. Lo sacó con cuidado, lo puso sobre la mesa, lo desató. Adentro había 3 cosas: un libro de contabilidad de cuero negro con las tapas manchadas de humedad, un sobre de papel manila con una cinta roja y un revólver Colt 45 con una caja de 50 cartuchos que parecían en buen estado. El libro de contabilidad tenía fechas que iban de 1886 a 1888. Los nombres que aparecían en las columnas eran nombres de granjas y ranchos del condado de Hardwick, con cifras junto a cada uno. No eran registros de ventas, eran registros de pagos, cantidades que iban de 10 a 200 pagadas, a nombres que aparecían en una columna separada marcada con iniciales. Las iniciales CB aparecían más de 40 veces. Las iniciales TWD aparecían en cada página. CB Clyde Beaumont, el hombre de sombrero limpio que había llegado a su granja con el documento del juez. Vieved, casi con certeza, el sheriff Don Moore, cuyas iniciales eran Triple H. Don Moore, según el letrero de 1901, su oficina. En el sobre de papel manila había algo más grave: 15 contratos idénticos al que Aurelio había firmado con distintos nombres de granjeros del condado, con fechas que iban de 1884 a 1890, todos con la misma cláusula de cesión de deuda en la página 3, todos firmados ante el mismo notario y junto a cada contrato una carta en papel con membrete de la Asociación de Productores del Condado de Hardwick, firmada por el presidente de la asociación, un tal Cornelius Wade. Las cartas no dejaban margen a la interpretación. Eran instrucciones explícitas para distribuir las pérdidas ficticias entre los granjeros contratados, maximizar la deuda atribuida a cada uno y coordinar con el sheriff para gestionar cualquier resistencia legal. La última carta, fechada en julio de 1890, 14 meses antes, mencionaba una auditoría federal pendiente y daba instrucciones de destruir cualquier documentación comprometedora. Alguien había guardado esa documentación en su lugar, y ese alguien probablemente era Thomas Elgin, cuyo nombre estaba en la placa del poste quemado, y que evidentemente ya no estaba. Consuelo leyó cada hoja 2 veces. Organizó los papeles en el mismo orden en que los había encontrado y los volvió a envolver en la lona de cuero. Guardó el Colt con sus cartuchos bajo el piso. Afuera, el viento había cambiado de dirección. Del este llegaba ahora, empujando olor a tierra mojada, nube de tormenta al horizonte. Sintió que la habían vigilado los últimos 2 días. No había visto a nadie, pero había encontrado esa mañana huellas de una persona a pie en el barro junto al sauce, en el lado opuesto a donde amarraba a Ceniza.
huellas que se acercaban hasta unos 30 pasos de la cabaña y volvían. Alguien que quería mirar sin ser visto. Tenía hasta el domingo. Era jueves por la tarde. Necesitaba llevar esos documentos a alguien que pudiera hacer algo con Elsie. Necesitaba averiguar quién era Thomas Elgin y qué le había pasado. El viernes por la mañana, Consuelo montó a Ceniza en dirección sur. No hacia Hardwick, sino hacia Millerton, un pueblo más pequeño a 6 millas en la dirección opuesta. Llevaba los documentos en la lona bajo su ropa. Llevaba el Winchester en el arzón y el Colt en el bolsillo del delantal. En Millerton había una iglesia bautista de madera gris, con un jardín de vegetales muy cuidado en la parte trasera. El reverendo que la atendía se llamaba Silas Drummond, un hombre de unos 65 años de origen afroamericano, con espaldas anchas y ojos muy quietos, que te miraban de una manera que resultaba difícil de sostener si no tenías la conciencia clara. Consuelo había conocido al reverendo Drummond una sola vez en el entierro de Aurelio, donde él había dicho unas palabras sencillas y verdaderas sobre un hombre al que apenas conocía. Se había acercado después a darle las gracias y él le había dicho: «Si alguna vez necesita algo, aquí estará». No le preguntó por qué había tardado en llegar. La llevó adentro, le ofreció agua y escuchó. Escuchó durante 1 hora sin interrumpir. Cuando Consuelo terminó, el reverendo Drummond extendió la mano y ella le pasó el libro de contabilidad. Lo revisó página por página, con la misma quietud con que había escuchado. Thomas Elgin dijo finalmente: era un contador. Vino de Kansas City en 1883 a trabajar para la asociación. Se fue en 188. Nadie supo exactamente por qué ni a dónde. Su propiedad quedó registrada a su nombre. Nadie la reclamó, y Owen Brixla compró por impuestos no pagados hace 2 años. Hizo una pausa. «Yo sé dónde está Thomas Elgin». Consuelo esperó. Está enterrado en el cementerio metodista del condado de Creek. Murió en 1889 de un accidente de carruaje en la carretera, entre Hardwick y Zapulpa. Otra pausa. Viajaba solo a medianoche en una noche sin lluvia. Sus ojos encontraron los de Consuelo. Había venido a verme el día anterior. Me había dicho que tenía documentos que podían hacer caer a media docena de hombres de Hardwick, que los había guardado en un lugar seguro, que iba a entregarlos a un agente federal que llegaría la semana siguiente. Consuelo dejó salir el aire despacio. La semana siguiente no había ningún agente federal, continuó el reverendo, ni la semana de después. Asumí que los documentos se habían perdido con él. Miró el libro de contabilidad que tenía en las manos. Evidentemente me equivoqué. Fue en ese momento cuando escucharon el ruido afuera. Voces, más de 2 personas. El reverendo Drummond levantó una mano sin urgencia. Se levantó de la silla y fue a la ventana lateral con paso sin ruido para su tamaño. Miró afuera un segundo y volvió. «Beaumont», dijo, «con 4 hombres están en la calle». Consuelo se puso de pie. Tomó el Winchester que había apoyado contra la pared. «Hay salida trasera». «Hay, pero escúcheme primero».
El reverendo Drummond habló, rápido y en voz baja. Hay un hombre que necesita ver eso que usted encontró. Se llama Padre Enrique Salcedo. Está en la parroquia católica de Hardwick, no la metodista. La otra es sacerdote desde hace 20 años en este condado. Sabe cosas que no están en ningún documento, porque la gente se las confió en confesión. Él no puede revelarlas directamente, pero puede orientarla hacia quien las corrobore por otra vía. Y tiene la confianza de 3 jueces del circuito federal. Vaya a él. Tomó los documentos de la mesa y se los pasó. Yo mantendré a Beaumont aquí el tiempo que pueda. Tengo el derecho legal de no admitirlos sin orden judicial y tengo suficiente respeto en este pueblo para que tardarse un rato salga por atrás. Consuelo metió los documentos bajo su ropa, tomó el Winchester y fue a la puerta trasera. Reverendo dijo antes de salir. Él la miró. ¿Por qué me ayuda? El reverendo Drummond pensó la respuesta un momento. Porque Thomas Elgin me confió algo y no pude honrar esa confianza. Usted me da la oportunidad de hacerlo ahora. Consuelo asintió y salió. Rodeó la iglesia por el lado del jardín pegada a la pared y vio desde la esquina los 5 caballos en la calle principal. Beaumont estaba de espaldas a ella, golpeando la puerta principal de la iglesia. Sus 4 hombres estaban repartidos mirando la calle, no el jardín trasero. Consuelo cruzó el espacio abierto entre la iglesia y la herrería del otro lado. En 20 pasos a paso rápido, sin correr, nadie gritó. Montó a ceniza a 2 calles de distancia y tomó el camino de vuelta hacia Hardwick, por la ruta larga, por los campos, sin pasar por la calle principal de Millerton, y va a mitad del camino, cuando escuchó detrás de ella la detonación de un arma de fuego. Solo una. Luego, silencio. Apretó los talones contra los flancos de ceniza y siguió adelante. La parroquia católica de Hardwick era el edificio más viejo del pueblo, adobe blanco con una cruz de madera negra sobre la puerta, rodeado por un muro bajo que encerraba un jardín con 3 robles. El padre Enrique Salcedo salió a recibirla en el atrio, como si la hubiera estado esperando, que posiblemente era cierto, dado que Hardwick era un pueblo pequeño, y los mensajes viajaban rápido entre quienes tenían razones para comunicarse. Era un hombre de unos 50 años, de origen mexicano igual que ella, con manos grandes y una serenidad en el cuerpo, que no era indiferencia, sino algo más parecido a la determinación de alguien que ha decidido de qué lado está y lleva mucho tiempo ahí. Señora Herrera, dijo, pase. Dentro de la sacristía, Consuelo extendió los documentos sobre la mesa. El padre Salcedo los leyó sin prisa. Cuando terminó, juntó las manos sobre la mesa y miró al techo un momento. «Hay 11 familias en este condado», dijo finalmente, «que dieron sus tierras por estos contratos entre 1884 y 1890. Conozco a esas familias. Algunas siguen aquí trabajando la tierra de otros. Algunas se fueron». Hizo una pausa. «Hay 4 hombres en esa lista de iniciales que puedo identificar sin violar ningún secreto de confesión.
porque me lo dijeron en conversaciones ordinarias, no sacramentales. Uno de ellos es el notario que autorizó todos esos contratos. Otro es el juez Hudley, que firmó las órdenes de desalojo. Puede testificar. Puedo declarar sobre lo que escuché fuera del confesionario. Sí, sus ojos eran directos, pero necesita más que yo. Necesita a alguien que pueda llevar estos documentos a una jurisdicción donde Beaumont y Dunmore no tengan influencia, la jurisdicción federal. ¿Cómo? Hay un agente del Departamento de Justicia que cubre el territorio de Oklahoma. Se llama Samuel Pratt. Está basado en Guthrie. Lleva 3 años intentando construir un caso contra la Asociación de Productores del Condado de Hardwick, y no ha podido porque nadie ha sido capaz de producir documentación directa. Lo que usted tiene en ese libro de contabilidad es exactamente lo que necesita. Consuelo escuchó esto con la sensación de que el piso bajo sus pies era más sólido de lo que había sido en semanas. ¿Cómo llegó a Guthrie? Hay un tren que sale mañana, a las 7 de la mañana desde la estación de Hardwick. Llega a Guthrie en 4 horas. El padre Salcedo tomó un trozo de papel de la mesa y escribió algo. Aquí está la dirección de la oficina de Pratt. Extendió el papel y aquí está algo más. Escribió un segundo nombre. Esta mujer se llama Nora Velázquez. Lleva 12 años en Guthrie como intérprete y secretaria del Tribunal Federal. Es de confianza. Llegue a ella primero antes de presentarse en la oficina de Pratt. Ella la orientará sobre cómo proceder. Esa tarde, Beaumont se presentó en la parroquia con el sheriff Moore. Consuelo los escuchó desde la sacristía, mientras el padre Salcedo los atendía, en el atrio con esa serenidad de quien sabe exactamente hasta dónde tiene que ceder y hasta dónde no. Dunmore dijo que había una sospechosa de robo que podría estar en las instalaciones. El padre Salcedo dijo que en su iglesia no había ninguna sospechosa y que para entrar sin invitación necesitarían una orden del juez federal, no del condado, dado que la parroquia tenía estatus especial. Dunmore no tenía orden del juez federal. Se fueron, pero en el camino hacia su casa esa noche, caminando por la calle trasera del pueblo para evitar la calle principal, Consuelo vio algo que le heló la sangre más que cualquier amenaza directa. En la plaza del pueblo, frente al edificio de la asociación, Beaumont hablaba con un hombre que Consuelo reconoció. Un niño de unos 10 años que repartía periódicos en Hardwick y al que Beaumont estaba sujetando del brazo. El niño era el hijo menor de los Gutiérrez, una familia de granjeros mexicanos que había perdido su rancho 3 años antes, según los registros que había leído. Beaumont le estaba mostrando una foto y el niño negaba con la cabeza. Beaumont apretó más el brazo. El niño hizo una mueca de dolor. Consuelo se detuvo. Tenía el Winchester en la mano y el Colt en el bolsillo y 19 cartuchos en total. Beaumont tenía a su lado a uno de sus hombres con el rifle desenfundado. El sheriff Dunmore estaría cerca. No lo pensó como decisión. Simplemente caminó hacia la plaza. «Suéltelo», dijo en voz suficientemente alta. Boom se dio la vuelta. Su expresión pasó de la sorpresa a algo más frío en menos de un segundo. «Señora Herrera»,
dijo. ¡Qué conveniente! Suelte al niño. Beaumont apretó más el brazo del niño por un momento mirándola. Luego lo soltó con un gesto casual, como quien deja caer algo sin valor. El niño corrió. «¿Sabe lo que está haciendo?», dijo Beaumont. Su tono era el de alguien que explica algo obvio, a alguien lento. «Está cometiendo un error irreversible. Ya cometí el único que importaba cuando firmé la mano a hombres como usted», dijo Consuelo. «Ese fue el error de mi marido. Yo no cometeré el mismo». Se dio la vuelta y caminó en dirección contraria. Esperó que le dispararan por la espalda en cada uno de los 30 pasos que tardó en doblar la esquina. No lo hicieron. Esa noche durmió en la sacristía de la parroquia con el Winchester al lado. El padre Salcedo le dejó una vela encendida y la puerta trabada por dentro. A las 5 de la mañana estaba despierta. A las 6:30 llegó a la estación. El tren de Guthrie partía a las 7. Gut era 4 veces más grande que Hardwicke, con calles pavimentadas en el centro y edificios de ladrillo de 2 pisos que hacían que la arquitectura de madera del condado de Hardwicke pareciera provisional, que básicamente era locura. La oficina de Nora Velázquez estaba en el segundo piso de un edificio gris sobre la calle Harrison, con una placa discreta en la puerta que decía servicios de traducción e interpretación. Tribunales Federales per Nora Velázquez tenía 40 anys y tantos años, pelo negro con hebras grises y la eficiencia tranquila de alguien que ha visto muchas cosas y ha aprendido a no sorprenderse, pero tampoco a dejar de importarle. Escuchó a Consuelo con atención. Revisó los documentos con el mismo cuidado con que el reverendo Drummond los había revisado, y organizó los siguientes pasos con una precisión que resultó inmediatamente tranquilizadora. Primero dijo: «Hago copias de todo esto antes de que salga de esta oficina. Segundo, usted no va directamente al agente Pratt, va primero al juez Whitmore del Cuarto Circuito Federal, que recibe ciudadanos los martes y que es el único de los 3 jueces del circuito que Beaumont no ha podido comprar, porque Beaumont lo intentó en 138. Whitmore lo reportó al Departamento de Justicia, lo cual es parte del expediente abierto. El juez Whitmore conoce el nombre de Cornelius Wade y conoce el nombre de la Asociación de Productores del Condado de Hardwicke. Lo que no tenía hasta ahora era esto, señaló el libro de contabilidad. Era lunes. El juez Whitmore recibía al día siguiente. Nora Velázquez alojó a Consuelo esa noche en su casa, una casa pequeña con un jardín con chile y tomates que olía a tierra húmeda después del riego vespertino. Le dio ropa limpia, le dio comida, y esa noche en la cocina le habló de lo que sabía sobre la Asociación de Productores del Condado de Hardwicke, de manera que no era solo información, sino historia, acumulada de años de ver pasar por los juzgados federales a familias destruidas por los mismos mecanismos en distintos condados del territorio. «Beaumont no es el principal», dijo Nora. «Es el ejecutor. El principal es Cornelius Wade. Wade lleva 15 años construyendo un monopolio sobre el almacenamiento y la distribución de grano
en 5 condados del territorio. La asociación es su instrumento. Los contratos fraudulentos son su método y tiene protección, política que llega hasta la legislatura territorial, que es por qué los casos anteriores no prosperaron. Pausa. Lo que usted tiene cambia eso, porque el libro de contabilidad de Elgin documenta los pagos directos a funcionarios públicos identificables. Eso no es solo fraude civil, es corrupción federal. Esa misma noche, 2 de los hombres de Beaumont llegaron a Guthrie en tren. Lo supo Nora, porque su vecina, esposa de un ferroviario, le avisó. Vinieron a la calle Harrison. Vieron la luz en la ventana del segundo piso. No subieron, pero uno de ellos se quedó en la esquina toda la noche. A las 2 de la madrugada, el hombre de la esquina entró al callejón lateral. Consuelo, que no había dormido, lo vio desde la ventana trasera de la casa de Nora intentar forzar la puerta trasera del edificio de oficinas. Despertó a Nora. Nora fue directamente al telégrafo que tenía en su sala, un aparato que usaba para comunicaciones con los tribunales, y envió un mensaje al alguacil federal de guardia. Los 2 hombres de Beaumont fueron detenidos antes del amanecer por intento de allanamiento federal. Consuelo identificó a uno de ellos como el hombre que había estado afuera de la cabaña la primera noche. Eso dijo el alguacil federal esa mañana, revisando el parte del arresto. Acaba de convertirse en parte de un expediente federal abierto. Ante el juez Wamor, Consuelo declaró durante 2 horas. El padre Salcedo había llegado en el mismo tren de la mañana y declaró a continuación sobre lo que sabía de los 11 propietarios del condado y sobre las conversaciones no sacramentales que había tenido con el notario y el juez Hoodley. El libro de 460, Contabilidad de Elgin, fue admitido como evidencia. Las cartas con membrete de la asociación fueron admitidas como evidencia. Las copias que Nora había realizado quedaron bajo custodia del tribunal. El juez Wemore escuchó todo. Al final se quitó los lentes, los limpió con la manga de su toga y dictó una orden de arresto provisional para Cornelius Wade, Clyde Beaumont, el sheriff Moore, el notario Aldis y el juez Hadley del condado de Hardwick. La orden fue enviada por telégrafo al alguacil federal del condado en las siguientes 2 horas. Esa tarde, el padre Salcedo y Consuelo tomaron el tren de vuelta a Hardwick. El padre miraba por la ventana el territorio aplanado bajo el sol de octubre. ¿Sabe lo que me dijo Thomas Elgin el día antes de morir? Dijo el padre sin girar la cabeza. Consuelo esperó. Me dijo que tenía miedo, pero que había decidido que el miedo no era razón suficiente para quedarse callado. Una pausa. Que si algo le pasaba, esperaba que alguien encontrara lo que había guardado y lo usara. El padre giró la cabeza y la miró. Tardó 6 años, pero alguien lo encontró. El tren cruzó un puente de hierro sobre un arroyo. Las praderas se extendían en todas direcciones, bajo un cielo que no tenía límite visible. El arresto de Cornelius Wade se ejecutó en la mañana del jueves siguiente en su oficina en Hardwick, por 2 alguaciles federales,
que llegaron desde Gutre en el tren de las Wade, no opuso resistencia física, pero en el momento en que los alguaciles leyeron la orden en voz alta, en presencia de 3 empleados de su oficina, la expresión de Wade cambió de incredulidad a algo calculado que Consuelo, presente en la calle afuera con el padre Salcedo y Nora Velázquez, reconoció como la expresión de alguien que ya está pensando en cómo escapar. El juicio formal se celebró en el Tribunal Federal de Gutre, 6 semanas después, en noviembre de 1891. Era un juicio que el Departamento de Justicia había estado intentando construir durante 3 años y que finalmente tenía la base documental que necesitaba. El juez Wimore presidía. El fiscal federal era un hombre de Boston, que conocía bien los instrumentos legales de los monopolios de distribución agrícola, y que había esperado exactamente este tipo de evidencia directa. Consuelo Herrera fue la primera testigo de la acusación. Subió al estrado con el mismo vestido oscuro que había usado en el entierro de Aurelio, que era el único vestido formal que tenía, y prestó juramento con una claridad en la voz que ella misma notó, como si las semanas anteriores hubieran quemado algo de lo que ya no quedaban rastros. Describió el contrato que Aurelio había firmado, describió la muerte de su marido, describió el desalojo, describió la cabaña, el compartimento bajo el suelo, el libro de contabilidad, las cartas con membrete, describió la visita de Beaumont y sus hombres, describió la noche en que disparó a través de la pared. El abogado defensor de Wade era un hombre de nombre Hargrove, que había venido desde Kansas City, y que intentó el contrainterrogatorio con la estrategia habitual: cuestionar la credibilidad de una mujer sin tierras, sin educación formal, sin posición social, hija de inmigrantes, sin testigos directos de la mayoría de lo que describía. Consuelo respondió a cada pregunta con la misma economía de palabras con que había construido su vida en las últimas semanas, directa, precisa, sin adornos. Cuando Hargrove señaló que no tenía educación formal, Consuelo dijo que sabía leer un contrato y que el contrato que Aurelio había firmado tenía una cláusula de cesión de deuda en la página 3 que ningún hombre honesto habría incluido sin explicar. Cuando Hargrove sugirió que podría haber colocado ella misma los documentos en el compartimento, Consuelo le señaló que el libro de contabilidad tenía entradas de 1886,5 años antes de que ella hubiera pisado esa propiedad, y preguntó si la defensa sostenía que ella tenía 12 años cuando falsificó la contabilidad de la asociación. Hubo una risa contenida en la galería. Fue en el tercer día del juicio cuando ocurrió la resolución que nadie había previsto en esa forma exacta. Durante el receso del mediodía, cuando los alguaciles estaban trasladando a Wade desde la sala de espera del tribunal al comedor adjunto, Wade empujó al alguacil más joven, atravesó la puerta lateral del edificio y echó a correr hacia la calle. Llegó hasta la mitad de la cuadra, no porque nadie lo detuviera físicamente en ese momento, sino porque salió corriendo en dirección a la calle Harrison,
donde el tren de Hardwick había llegado esa mañana y donde entre las personas que esperaban en el andén estaban 3 periodistas del Oklahoma Gazette y el Guthrie Daily Leader, que habían estado cubriendo el juicio y que al ver a un hombre con traje de ciudad correr de la sede del Tribunal Federal, seguido de alguaciles gritando su nombre, sacaron inmediatamente sus libretas. Los alguaciles alcanzaron a Wade a los 200 pasos, lo redujeron sin violencia mayor y lo volvieron al tribunal en esposas, que era algo que hasta ese momento no habían hecho por deferencia procesal. El juez Whitmore no lo llamó fuga, lo llamó comportamiento consistente, con conciencia de culpabilidad, y así quedó anotado en el registro del juicio. Al día siguiente, el Oklahoma Gazette publicó en primera página el relato completo de la fuga con el título presidente de la Asociación de Productores del Condado. De Hardwick huye del Tribunal Federal durante juicio por fraude y corrupción. El artículo incluía el nombre de cada funcionario implicado, los detalles del mecanismo de los contratos fraudulentos y los nombres de 11 familias que habían perdido sus propiedades. El jurado deliberó 4 horas. El veredicto fue culpable en todos los cargos. Fraude, corrupción de funcionarios públicos, conspiración contra los derechos civiles de ciudadanos del territorio y obstrucción de la justicia federal. La sentencia dictada por el juez Whitmore al día siguiente fue de 15 años de prisión federal para Cornelius Wade y entre 3 y 8 años para cada uno de los coacusados según el grado de participación documentado. El juez Whitmore, antes de levantar la sesión, señaló algo que no era habitual en su protocolo, que la evidencia que había hecho posible el caso había sido encontrada y preservada por una ciudadana del territorio sin recursos legales ni protección institucional y que eso merecía ser nombrado con precisión en el registro del tribunal. La propiedad de Consuelo Herrera en Seco Creek Road, adquirida mediante compra válida a Owen Briggs, fue confirmada como título limpio, libre de cualquier reclamación de la asociación, cuya disolución fue ordenada por la misma sentencia. Consuelo Herrera escuchó el veredicto sentada en la segunda fila de la galería con el padre Salcedo a su izquierda y Nora Velázquez a su derecha. No aplaudió cuando la galería lo hizo. Cerró los ojos un momento y pensó en Aurelio, en los 4 años de trabajo, en la tarde en que lo encontró mirando la pared de la cocina sin ver nada. Pensó que él había merecido un mundo diferente. Pensó que el mundo que existía ahora, aunque imperfecto, era un poco menos el que le había fallado. Salió del tribunal al mediodía de noviembre, con el sol alto sobre las calles de Guthrie, y el aire frío del territorio después de la primera helada de la temporada. Volvió a la cabaña de Side Creek Road el primer día de diciembre después de 3 semanas en Good, terminando declaraciones suplementarias y trámites de confirmación de título. El invierno había llegado mientras estaba lejos. La pradera era ahora una extensión ocre-bajo, un cielo blanco. Los álamos habían perdido las últimas hojas y el sauce junto al camino
colgaba sus ramas desnudas sobre la tierra helada, pero la cabaña seguía en pie. La viga que había colocado como puntal en el porche aguantaba. La reparación de barro y paja en la pared norte había resistido. El pozo tenía una capa delgada de hielo en la superficie que rompió con un palo. Ceniza, resopló contenta de volver a un lugar conocido. Pasó el invierno trabajando metódicamente. Consiguió madera para el techo de la habitación trasera, a través de un intercambio con el carpintero de Millerton. Él le proveía los materiales. Ella le pasaba parte de la cosecha de primavera cuando la tuviera. Reparó el corral con postes nuevos. Plantó el jardín de vegetales cuando el suelo se ablandó en marzo. Compró gallinas con los primeros centavos que ganó lavando ropa en Millerton durante el invierno, que fue su único ingreso esos meses, además de lo que cazaba y cultivaba. La resolución del juicio había tenido consecuencias que se extendieron más allá del condado de Hardwick. El agente Pratt, usando el libro de contabilidad de Elgin como base, abrió investigaciones en otros 3 condados del territorio, donde la Asociación de Productores había operado mecanismos similares. En total, 42 familias fueron identificadas como afectadas por los contratos fraudulentos. El gobernador territorial, bajo presión del Departamento de Justicia Federal, firmó una orden ejecutiva estableciendo requisitos mínimos de transparencia para contratos agrícolas colectivos, la primera regulación de ese tipo en el territorio de Oklahoma. En primavera, Nora Velázquez hizo circular en Gutrillén, los condados vecinos, un documento que había redactado con la colaboración del padre Salcedo, una guía en español e inglés, explicando qué cláusulas buscar en contratos agrícolas colectivos antes de firmar. La imprimió ella misma con una prensa pequeña que tenía en su oficina. Consuelo distribuyó 50 copias en Hardwick, Millerton y en los ranchos de familias mexicanas que vivían dispersas por los caminos de la pradera. En junio llegaron 2 de esas familias, los Gutiérrez, cuyo hijo Consuelo había visto, bajo el brazo de Beaumont en la plaza de Hardwick y los Medrano, que habían perdido su rancho en 1887. Venían a ofrecerse para trabajar tierras. A cambio de porcentaje de cosecha, Consuelo les mostró la propiedad, los 2 a Cresado, el jardín, el corral reparado, el pozo. Habló con claridad sobre lo que podía ofrecer y lo que no. Acordaron los términos. Los Gutiérrez levantaron una estructura pequeña junto al corral donde vivir. La cabaña dejó de ser un lugar de supervivencia y empezó a ser algo diferente, más difícil de nombrar. Un lugar donde la gente llegaba a quedarse un tiempo, a recuperarse, a decidir qué hacer. A continuación pasó el verano llegando gente. Una viuda de Pawnee que había perdido su rancho bajo mecanismos similares y que se quedó 3 meses mientras el agente Pratt resolvía su caso. Un anciano de origen cherokee que conocía plantas medicinales del territorio y que a cambio de un lugar donde dormir, enseñó a Consuelo más de lo que había aprendido sobre la tierra en los últimos 6 meses. En septiembre, exactamente un año después de aquella mañana en que había caminado por la pradera con una mula flaca
y 5 monedas en el bolsillo. Consuelo Herrera se sentó en el porche de su cabaña al atardecer. El sol bajaba hacia el oeste, sobre la pradera, abierta, convirtiendo los pastos en oro viejo. El jardín producía. El corral tenía 4 caballos, 2 de los cuales eran suyos. El techo de la habitación trasera estaba reparado. La cerca estaba en pie. Desde la ventana llegaba el olor de la cena que la señora Gutiérrez estaba preparando adentro. Pensó en sus padres, que habían llegado a este territorio con menos. Todavía y que no habían tenido la suerte de encontrar lo que ella había encontrado debajo del suelo de una cabaña abandonada. Pensó en Thomas Elgin, que había guardado esa documentación a costa de su vida, para que alguien la usara cuando llegara el momento correcto. Pensó en el reverendo Drummond, que seguía en Millerton y al que visitaba cada 2 semanas. Pensó en Aurelio. Había perdido a Yatate, su marido, su granja, su reputación provisional en Hardwick, la poca seguridad que había construido en 4 años de matrimonio. Había vuelto a empezar desde 5 monedas y una mula vieja, y lo que había construido desde ese punto no era solo para ella. Era un lugar donde otras personas que habían sido destruidas por los mismos mecanismos podían pararse un momento antes de seguir. No era el mundo que Aurelio merecía haber vivido, pero era el mundo que ella podía construir desde donde estaba. La pradera se oscureció despacio. Las primeras estrellas aparecieron sobre el horizonte plano. El viento del norte llegó como siempre, sin anuncio y sin compasión, doblando los pastos secos hacia el este. Los álamos que bordeaban el arroyo salado crecían torcidos hacia el este, empujados por décadas de ese viento, como si señalaran permanentemente hacia alguna dirección que sólo ellos conocían. Consuelo Herrera los miró un momento. Luego entró a cenar. Si te emocionaste con esta historia de superación y justicia en el viejo oeste, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias inspiradoras. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció la valentía de esta viuda, que desafió un sistema injusto. Que Dios bendiga a todas las mujeres que luchan por su dignidad y futuro.